Como motivación, a mí me gustaría que ustedes pensasen lo siguiente. Generalmente, la química la asociamos a una gran cantidad de cosas que explotan, cosas que cambian de color, cosas que tiran humo y una gran cantidad de símbolos que están atrás. Todo esto que ustedes están viendo tiene que ver con un tipo de cosas que son las reacciones químicas, que son la formación de enlaces químicos de moléculas. Para poder entender eso, este proceso, para poder llegar a comprenderlo, fue sumamente largo. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es enseñarlo de una forma muy ordenada. Pero la verdad es que históricamente esto fue prueba, error, teorías que no fueron correctas. Por lo tanto, quiero que ustedes reflexionen que el conocimiento que ustedes ahora, inclusive por internet, como es el caso que ahora tenemos, lo logran tener gracias a una gran cantidad de personas que se dedicaron mucho a esto y que permitieron que ustedes, por ejemplo, ahora puedan tener pantallas plásticas, distintos circuitos o tecnología que en otro tiempo ninguna otra etapa de la civilización humana logró tener. La importancia de la ciencia sobre la tecnología es enorme y todo eso es para que ustedes tengan un proceso de alfabetización, es decir, ustedes puedan tener una noción de por qué ocurren las cosas. La pregunta que yo les voy a hacer como focalización es, ¿cómo se unen los átomos? Quiero que por un momento ustedes piensen. Todo lo que les mostré anteriormente, protones, neutrones, electrones en distintos orbitales que eran esos circulitos, o si ustedes han visto Naruto eran como los ojos de el Rinnegan, todo eso, ¿cómo puede uno juntarse con otro? Obviamente, como estamos en internet, ustedes van a tener que poner pausa, pensar un poco, pero si no, continuamos con el video. Lo que yo quiero decirles es que esto ocurre como Legos. No sé si ustedes jugaron con los Legos. En general, estos juegos bien populares de Suiza me parece que son, tenían la característica de que uno puede unir una pieza con otra dependiendo la cantidad de hoyitos que tiene, que es capaz de recibir de la protuberancia que tiene la otra pieza. Es decir, se complementan hasta poder quedar completamente llenos. Y esa lógica es lo que nosotros queremos ver a continuación. Todo esto, no se preocupen, lo vamos a volver a retomar cuando volvamos de la famosa cuarentena. Para que recordemos un poco, nosotros vamos a considerar dentro de los modelos atómicos el modelo de Bohr. Por ahora. ¿Estamos? Por ahora. Porque luego nosotros vamos a tener que fijarnos en el modelo de Schrödinger. El objetivo de esta clase va a ser el mismo objetivo de la clase pasada: construir modelos que expliquen la formación de moléculas mediante diagramas para explicar la diversidad de compuestos presentes en la naturaleza. ¿Estamos? Obviamente en esta ocasión no les voy a dar tiempo para que copien, está ahí, pues póngale pausa. Bueno, continuando con lo último que conversamos, que parece ser que tuvo una buena aceptación por parte de ustedes, que consistió en presentarles primero estos elementos. Nuevamente les recuerdo por qué se los presento. Esto fue debido a que en la experiencia que yo tuve como estudiante y lo que yo he visto de otras clases y en general de los estudiantes cuando aprenden esto, van presentándole cosas, letras, símbolos, pero no lo asocian a nada de concreto. Si yo les digo boro, probablemente ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Una B larga, mayúscula. Veamos qué es el boro. El boro es ese mineral que está ahí. Búsquenlo en Wikipedia, es una buena herramienta. Obviamente tienen que complementarlo con fuentes fiables, pero para comenzar es una herramienta bastante útil. La mayoría de nosotros lo hemos hecho en alguna vez. No tengan miedo de comenzar por donde todos comenzamos. ¿Qué es el boro? El boro es un elemento que forma estructuras con un brillo metálico como el que están viendo ahí. Este elemento, además, forma compuestos de distinto tipo, y los usos más comunes que tiene son en la industria textil y uno muy famoso que ustedes han visto toda su vida, que es la fabricación de vidrio. Cada vez que ustedes hayan visto una ventana, han estado viendo un material que tiene compuestos de boro. Además, cerámicas, semiconductores, industria metalúrgica e insecticida. A continuación, quiero presentarles el carbono. El carbono probablemente va a ser el elemento más conocido por ustedes desde aquí a cuarto medio, tanto por química orgánica, tanto
por lo que corresponde a la reacción de combustión que yo creo que va a terminar aprendiéndosela de memoria. El carbono tiene una característica, fíjense en la imagen. Aparece un diamante y aparece carbón. Ambos están compuestos únicamente del átomo carbono, pero están ordenados de forma diferente. Y miren la diferencia. Una de las cosas interesantes dentro de la ciencia es que ustedes tienen que reflexionar sobre lo que observan. Y miren, todos nosotros cuando comenzamos dentro de ciencias tenemos que primero maravillarnos de lo que vemos. No dar las cosas y ni perder tampoco jamás la capacidad de asombro. Estamos viendo algo que puede ser transparente, duro, comparado con algo que es con un brillo metálico y que además deja unas manchas y es opaco. ¿Cómo puede ser posible esto? La pregunta a esto la vamos a ir viendo a lo largo del año, pero quiero que ustedes piensen cómo podría ocurrir. Los compuestos que forma son los más comunes que ustedes van a escuchar. El metano, por ejemplo, para poder prender el calefón. El etanol, que espero que ninguno de ustedes lo esté consumiendo porque son menores de edad. El éter, por ejemplo. Las cadenas de ácidos grasos saturados que seguramente han escuchado en las margarinas y mantequillas, etc. Es uno de los compuestos más importantes dentro de la formación de cada uno de los remedios y distintas cosas que tomamos cuando el médico nos prescribe una receta. Entonces, al carbono lo vamos a conocer bastante. Además, que tiene una cosa muy interesante que vamos a ver después cuando veamos la parte de la configuración electrónica. Respecto al nitrógeno, el nitrógeno, con la letra N, es el gas que se encuentra mayormente representado en el aire que respiramos. Así es un 70% del aire, no el oxígeno. El oxígeno es poquito. ¿Y la razón por la cual es eso? Bueno, hay toda una serie de procesos que ocurren a lo largo de la era geológica que dan cuenta de ello. Pero por ahora lo tenemos que pensar simplemente como un gas que se encuentra en el aire, no tiene color, no tiene olor y que además tiene un rol fundamental. Puede además formar ácidos como el ácido nítrico, monóxido de nitrógeno, el cual provoca la dilatación de los vasos sanguíneos, proteínas, y bueno, con eso básicamente estamos hechos de muchos átomos de nitrógeno. Uno de los usos más comunes es el componente de la biomolécula, los fertilizantes y la industria farmacéutica. El siguiente es el oxígeno. El oxígeno que seguramente ustedes lo han visto en estos tanques que están al lado de los hospitales cuando alguien está con problemas respiratorios, no se encuentra en forma natural como una O solita, sino como una O con una pequeño 2 ahí. Esto ya da cuenta de que, al igual que en el caso anterior del nitrógeno, hay ciertos elementos que necesitan estar formando moléculas para encontrarse. Ahora, el caso del oxígeno es muy interesante porque en la naturaleza lo podemos encontrar como 2 oxígenos pegados, que es el que nosotros respiramos para poder sobrevivir, y el otro es cuando hay 3 oxígenos que están unidos, el que se llama ozono. ¿Han escuchado sobre el agujero en la capa de ozono? O el ozono que se genera cerca de los transformadores eléctricos corresponde a 3 oxígenos juntos. Y lo otro es que también se encuentra formando óxidos, que lo vamos a ver, si Dios quiere, en lo que corresponde a la parte de nomenclatura inorgánica. Y los óxidos son muy entretenidos porque son una cantidad enorme. Los usos más comunes, bueno, ahí se los tengo escritos, no se los voy a leer. Ahora veamos el flúor. Las características de este elemento es que es un gas amarillo corrosivo. Los compuestos más comunes, miren, los vamos a ver más adelante, pero tengo una razón para ello. Y los usos más comunes son en polímero o en la industria farmacéutica. El flúor es bien interesante porque ustedes van a comprender el por qué quiero presentárselo más adelante en los compuestos. Esto es debido a unas cosas que vamos a conocer como propiedades periódicas. Pero me estoy adelantando y quiero que nosotros, a medida que pasen las clases, lo vayamos viendo. Bueno, si a alguno de ustedes les gustan las películas de ciencia ficción, ¿han escuchado la palabra neón? Bueno, generalmente en las películas de ciencia ficción o futuristas siempre existen estas luces de colores bastante llamativos. Son luces de neón. Ahí les pongo una imagen de cultura popular, así representando una imagen que saqué por internet de algo llamado cyberpunk, un género bastante interesante. Generalmente se utiliza en
la industria electrónica, además como una refrigerante. ¿Cuál es la gracia que tiene? Es que es un gas inerte, es un gas noble. No se va a juntar a ningún otro átomo, ningún otro elemento. O sea, siempre va a ser el puro átomo de neón flotando. Ya dicho eso, ahora vamos a tratar de ver cómo se forman las moléculas. Fíjense acá. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les comenté de que acá tenemos el hidrógeno con un protón? Probablemente este es el 75% del universo. Pero fíjense lo que pasa cuando nosotros tenemos dos de ellos juntos. Miren lo que va a pasar ahora. ¿Cuántos electrones pueden estar en el primer orbital? ¿Se acuerdan? 2. Por lo tanto, ¿qué pasaría si un electrón viaja debido a la carga que tiene uno de los núcleos? Lo que va a pasar es que el otro átomo va a quedar como un único protón. Pero, en algunos casos, y especialmente cuando ambos son el mismo elemento, lo van a compartir. Es decir, es como si los dos protones, los dos puntitos que están al medio del círculo, estuviesen peleando uno con otro. Y uno trata de tirar con más fuerza que el otro. Pero en este caso, como ambos son iguales, no van a poder ganar. Y lo que va a ocurrir es que lo comparten. ¿Cómo va a representarse esto? Una buena forma es que lo veamos de esta manera. Dos órbitas, pero los electrones quedan al medio. Es decir, si se ponen a pensar, solamente fijándonos en el lado izquierdo tenemos que en el primer orbital hay 2 electrones. Ahora, en el lado derecho hay 2 electrones. ¿Se satisface lo que habíamos dicho? Sí. 2 protones, 2 electrones. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que sumarían? 0. De esta manera, tenemos una unión. Cada vez que tengamos la unión de elementos, le vamos a llamar molécula. Eso lo vamos a repetir muchas veces. En este caso, fíjense bien, están formados por el mismo tipo de átomo. Ahora vamos a poner